Bueno, pues vamos a ir con la segunda parte de los vídeos estos explicativos que estoy haciendo, ¿vale? Hoy hablaremos de los deportes, ya no artes marciales, sobre todo de los de corte oriental, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de deporte, por decirlo de alguna forma. Uno que serían los de percusión, tipo boxeo, full contact, kickboxing, etc. Y los de suelo, tipo grappling, judo, etc, 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 ¿vale? Entonces, los deportes de corte oriental vienen de la época, ¿vale?, a donde Japón se está modernizando y se dan cuenta de que tienen un potencial con lo que son las artes marciales tradicionales para adoctrinar a la gente, ¿de acuerdo? Muchas cosas que las que tengo que decir no las tenéis que pensar con la mentalidad de hoy en día, ¿vale?, sino con la mentalidad de hace, pues, 100 años casi largos, ¿vale?, que la modalidad y la forma de pensar de la gente era diferente. El primero en pasar por ese trance es el judo, ¿vale? El judo viene del jiu-jitsu y las artes marciales las practicaban sobre todo las clases pudientes, las clases medias, samuráis, nobleza, etc. Entonces ellos se dan cuenta de ese potencial y la empiezan a codificar y crean un arte marcial pero más deportivo, a donde muchas técnicas no quieren enseñárselas a la plebe, ¿vale? De ahí nace el judo. El judo realmente es un arte marcial embutido de deporte, a donde ya una serie de cosas no se explican y no se cuentan a la gente, ¿vale? Y a partir de ahí se empieza a popularizar, ¿vale? El karate más o menos le pasa lo mismo, pero a posteriori, un poco más tarde. Y el primer creador fue Funakoshi, que venía del Shotokan, pero ya entran otros estilos como Gojo Ryu, Shito Ryu y tal, que eran estilos de diferentes sitios de países y tal. En un principio lo usan solamente en Japón, lo que es Japón, y a partir de ahí, sobre todo el judo, se empieza a usar en Europa. La gente le ve posibilidades, lo empiezan a enseñar en el ejército y tal. Entonces llega un momento que Japón pierde la guerra mundial y esos deportes en un principio se querían prohibir. ¿Qué es lo que pasa? Que el judo, por ejemplo, pues ya había mucha gente, muchos europeos que tenían sus cinturones negros, que ya tenían unos conocimientos y consideraron que era un absurdo prohibirlo. Y otras artes marciales las presentaron pues como una gimnasia deportiva y obtuvieron el beneplácito de las fuerzas de ocupación para poder seguirse practicando. A partir de ahí se llega a lo que hoy en día conocemos como artes marciales, que no son más que una faceta deportiva. Llegan a Europa, en Europa se empiezan a implantar y sobre todo a raíz del boom de Bruce Lee. Además es curioso porque Bruce Lee era un practicante de Kung Fu, un arte marcial chino. Cuando decimos Kung Fu realmente estamos hablando mal, es Wushu, la palabra exacta, ¿vale? Pero que se populariza el karate, sobre todo en lo que es Francia, Holanda y tal. Y en España se populariza el taekwondo, ¿de acuerdo?, conocido como karate volador. Era la hostia en la época, es decir, los que hacían karate volador ya eran la polla, ¿no? Es decir, ha tenido que pasar bastante tiempo para que la gente se diera cuenta la diferencia entre taekwondo, karate y demás. Y estos son los deportes que se crean, ¿de acuerdo?, a nivel moderno. Luego había una serie de deportes, como puede ser el boxeo birmano, el boxeo camboyano, el boxeo tailandés, ¿de acuerdo?, que eran más bestias, más primitivos, por decirlo de alguna forma, con un reglamento muy, muy especial. Es decir, eran deportes autóctonos, como pues si hablamos de la lucha leonesa o de la lucha canaria, eran deportes que se practicaban en unas zonas. Y Tailandia, que en esa época era... Es decir, en aquella época los países estaban mezclados, es decir, todo era la Indochina francesa, protectorados ingleses y tal. Se empiezan a ver un potencial de deporte, ¿no? Entonces había retos, que si un boxeador podía ganar a un luchador de Thai o de Khmer Boxing o algo así, o los de boxeo francés, que en la época funcionaban mucho.
Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues muy sencillo, que empezaron a volverse, pasar de un arte marcial autóctono a un deporte y se popularizó. Empezaron a ponerse guantes cuando antes no llevaban guantes, empezaron a poner asaltos cuando antes no había asaltos, empezaron a poner un ring y fue una mezcla, ¿de acuerdo? Entonces el primero en nacer fue el Thai Boxing, como deporte se popularizó y desde luego en Tailandia es el deporte rey, es decir, vendría a ser lo que aquí es el fútbol. A raíz de ahí, como siempre, como las películas, que si lo mío es mejor que lo tuyo, que tal, que cual, se retan con los japoneses siempre han tenido un convencimiento de raza superior, ¿de acuerdo? Es decir, que está muy bonito lo que nos venden de el Japón, todos somos iguales, el amor, el loto, la flor de loto, el aikido y tal, pero la realidad es que los japoneses eran unos fachas de cojones, tenían un complejo de superioridad racial bestial en todo el sudeste, de ahí vino la Segunda Guerra Mundial, y no podían permitir de que unos seres inferiores, ellos a los tailandeses, vietnamitas, coreanos, los consideraban inferiores, ¿de acuerdo? Tuvieran la supremacia. Entonces va un japonés allí a pegarse con un tailandés y evidentemente se lleva un repaso bestial. Yo no creo que se lleve un repaso porque el karate sea inferior al Thai, sino simplemente que si tú juegas al fútbol con reglas de baloncesto, pues vas a perder siempre, ¿no? Entonces, bueno, él se metió en un fregado que no tenía ni puñetera idea dónde iba, pilló, pero sacó una lección. Entonces, volvió a Japón, intentó vender la moto, pero la gente no compraba, es decir, tal. Entonces creó el kickboxing, ¿de acuerdo? Y el kickboxing es el segundo arte marcial que nace, a donde se limita el clinch, a donde se limitan las rodillas también, ¿de acuerdo? Y se adapta el reglamento. A partir de ahí empieza su evolución, pero está funcionando Japón. Es decir, a Europa, algunos que han ido por ahí han visto algo, han oído algo, pero no se sabe muy bien. Entonces, allá por los años 70, llega la famosa competición de karate. El karate era una especie de semi-contact y hay un problema con un francés que es muy famoso, le roban el combate o no está de acuerdo con la decisión, se lía a palos con los árbitros, y en esa misma época había un coreano que vivía en Estados Unidos que ya había sacado unas protecciones, de acuerdo, que eran espinilleras, eran botines y eran unos guantes que no tenían nada que ver con los guantes de boxeo, de acuerdo, unos guantes que eran termoformados de plástico, por aquí tenían mucha protección. El canto de la mano estaba libre, aquí tenías una barra que pasaba de goma espuma y todo esto te quedaba totalmente al aire libre y era un guante que no iba atado y te lo ponías como si fuera una funda, ¿no? Un poquito como los guantes esos que hay que venden de la masa para los niños, pues una cosa así. Y en ese momento pues se produce la explosión y nace el full contact. El full contact realmente es un engaño que nos han hecho a todos, ¿no? Es decir, se ponen a trabajar los americanos todo lo que son las campañas de prensa, publicidad y tal, y evidentemente cuando quieren vender un producto lo venden, es decir, sacaron la Coca-Cola y el mundo entero bebe Coca-Cola. Entonces el full contact se populariza, a raíz de eso crece a nivel mundial. Y a partir de ahí la gente empieza a evolucionar y a verlo de una forma diferente. Es decir, en un principio la gente lo que hacía era karate con guantes de espinilleras, nos pegábamos en tatami, que si no te puedes salir, que si tal, que si cual, que si la pierna delantera, que si esto tiene pegada o no pegada, follones con las federaciones de karate, a ver quién era mejor, quién era más guapa o quién tenía razón. Por detrás, lo de siempre, ¿no? El asunto de las licencias, es decir, las licencias de karate se traspasaban al full contact, que eso no lo veían con buenos ojos. Problemas con los reglamentos, la gente dice, oye, si nos pegamos de verdad tenemos que empezar a cobrar. Los americanos desde un principio diciendo, aquí se trata de cobrar, aquí no me toquéis la nariz, ¿me entiendes? Es decir, yo para hacer el rollo de semi-contact y tal, bien, pero si me pego de verdad quiero cobrar de verdad. Entonces el full contact se populariza, la gente empieza a investigar y entonces se empiezan a meter en diferentes lugares, en diferentes países, la gente se empieza a meter en los gimnasios de boxeo, se dan cuenta de lo importante que es la práctica del boxeo, de todo lo que pueden aprender de la gente de boxeo, y ahí se populariza. Entonces el full contact, llamarlo deporte sería un error, ¿de acuerdo? Realmente es gente de taekwondo, gente de karate que tenían ganas de probarse a contacto pleno y sacaron un reglamento a donde no se permitían los golpes de pierna, como no se permitían en las competiciones de uko, como no se permitían en las competiciones de taekwondo,
y popularizan ese deporte y funciona bien. Luego, a raíz de ahí, empieza un poquito la gente a darse cuenta de que con lo que es el arte marcial, con lo que es el deporte del karate o el deporte del taekwondo, no van a ningún lado y empiezan a mejorar y a coger la experiencia de la gente de boxeo. Eso populariza muchísimo el full contact. Diferencias en los reglamentos. En un principio se permitían las proyecciones, luego se prohibieron, luego se permitían los barridos por dentro y por fuera, luego se prohibieron. Había un número de patadas que hemos ido de 6 a 8 a 10 a 12 para volver a bajar a 6. Es decir, unos cambios de reglamento. Era un deporte joven que tenía que nacer y teníamos que verlo evolucionar. Pero ahí surge un problema, ¿de acuerdo? Es que se empiezan a meter boxeadores que no tenían grandes aptitudes para el boxeo, se empiezan a meter ahí, cogen a la gente de karate o taekwondo en una esquina, los macean de manos, ¿me entiendes? Lo llevan al Lego y se acaban llevando los combates. Y eso no les gusta. Entonces tienen que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? El low kick. El low kick es una patada baja que desestabiliza, mueve, ya no te deja boxear a gusto y lo empiezan a popularizar. ¿Cómo se populariza? Pues a través de Holanda, ¿de acuerdo? Es decir, los holandeses eran tíos que trabajaban mucho, sobre todo el karate Kyokushinkai. En España el karate que más ha funcionado ha sido el Kyoku, ¿vale? Pero en Francia, Bélgica y demás países, los que más ha funcionado ha sido el Shityo, el Wadio y sobre todo el Shotokan, ¿vale? El Kyoku se pegaban en las piernas, tenían contacto con Japón y ya tenían conocimientos del kickboxing. Entonces nos vienen a vender la moto de decir, los holandeses evidentemente, que son unos piratas y unos vendedores de puta madre, traemos un deporte nuevo, mentira, ya existía de hace años, que se permiten las patadas en las piernas y tal y cual y pascual. Y eso es el kickboxing. En un principio llegó con la rodilla a Europa, pero la rodilla no gustó. Al público eso de la rodilla, tal, no le acababa de convencer, entonces lo quitaron. Y es el kickboxing realmente que hemos conocido, ¿de acuerdo? Es decir, un kickboxing a donde se prohíbe el uso de la rodilla. A partir de ahí se empieza a popularizar y en muchos sitios, sobre todo por ejemplo un país como España, aparta totalmente al full contact. Yo considero que eso ha sido un error, porque aquí siempre estamos mirando a ver quién es más chulo. Los de full contact éramos más chulos que los de karate, los de kickboxing eran más chulos que los de full, los de talla más chulos que los de kick y tal. Son deportes con reglas diferentes y cada uno practica realmente lo que le gusta, ¿no? Luego con el tiempo vuelve el K1, ¿de acuerdo? De verdad, que es el kick, a donde empiezan los japoneses a empezar a emplear las técnicas de marketing estadounidenses y cogen a un karateka, que no es tan karateka, que es un tío que ya practica con guantes, que ya sabe boxear y tal, y lo enfrentan a otro estilo de karate o a un tío de full contact y tal, ¿no? Y ahí nace el K1. El K1 no existe. Es una empresa que se ha montado para promover eventos, ¿de acuerdo? Es decir, ellos tenían sus propios eventos, sus propias normas, no querían saber nada de federaciones, ellos tenían su seguro, lo tenían todo y trabajaban con esto, el K1. Y el K1 realmente es el kickboxing original, es lo que se hacía en Japón, ¿de acuerdo? Y ellos hacen kickboxing y bajo un apelativo de K1, una empresa. Los europeos, que todo lo tenemos que llevar a nuestra manera, pues ¿qué es lo que hicimos? Crear una modalidad deportiva. Entonces tenemos el kickboxing, que realmente está en horas bajas, por decirlo de alguna manera, el Thai boxing, que no acaba de despegar, ¿de acuerdo? Y el K1, que aglutina las dos y es la que funciona, ¿de acuerdo? Pero que en realidad es el deporte de siempre, ¿eh? Entonces, fijaros cómo hemos estado equivocados. Creemos que en la historia primero es el full contact y nos damos cuenta que no, que es mucho más antiguo el Thai, lo que pasa que no llegó a Europa. Creemos que el kickboxing es un deporte relativamente nuevo y es un deporte que tiene por lo menos 10 años más, 10-15 años más que el full contact, pero no pudo tener esa promoción que tuvo el full contact, ¿no? Otro de los motivos de que tanto el full contact como el kickboxing y tal tuvieran esa explosión allá por los años 70 es que el boxeo pierde a Mohamed Ali lo deja, pierden un referente, es decir, esa estrella que brillaba tanto, que tantas horas de éxito y de gloria dio al boxeo, se va de buenas a primeras y claro que deja un vacío enorme, la gente se desinteresó, nadie podía igualarle, nadie daba su show y se empezaron a entrenar por otras modalidades. Entonces tenemos, por un lado, ¿de acuerdo?, las artes marciales dichas tradicionales que se han convertido en un deporte, a donde tienes el karate buko, el karate Kyokushinkai,
en cuanto a deportes de golpeo. Por deportes de contacto, vamos a coger el full contact primero, ¿de acuerdo? Porque es el que tiene una faceta que llaman el semi-contact, ¿de acuerdo? Que es al toque, al punto, que para la gente que no se quiere pegar de verdad o que quiere un contacto menos o menos esfuerzo, pues va muy bien. Para los niños, prácticas para empiece, y luego el contacto pleno. En Estados Unidos todavía se sigue practicando en los gimnasios de karate, de taekwondo y tal, y compiten con la modalidad de pleno contacto. En Europa ya es un deporte aparte, en algunos sitios como puede ser Francia lo llaman box américain, en otros ha seguido con el nombre de full contact y tal. El creador del full contact en Europa, por ejemplo, pues ha vuelto un poquito a la madriguera, por decirlo de alguna forma, es decir, se ha echado para atrás y ahora lo que hace es karate contact, es decir, él sigue pensando que el karate es un gran deporte, que le gusta y está dedicado a ello totalmente, ¿vale? Y luego tenemos el kickboxing, que todos sabemos cómo funciona y tal. ¿Cuál es el problema? Pues que no acaben de despegar estos deportes. La multitud de federación, ¿de acuerdo? Es decir, nacimos viciados con el karate japonés, que es Iwado Ryu, Shito Ryu, Shotokan, Kyokushinkai, etc, etc, etc. Pues aquí tenemos federaciones para dar y vender, es decir, tenemos 25 campeones del mundo, 25 campeones nacionales, 25 campeones regionales, y entonces es muy difícil realmente poder saber quién es quién. En un principio tuvimos dos grandes federaciones, PK, que derivó en ISCA, y la WK, una se dedicaba al full contact y otra se dedicaba al kickboxing. En esa época hubo grandes competidores y desde luego fue la época dorada de estos deportes, y es de donde salieron los grandes nombres, pues como Benny Urquídez, Kaman, Dekers, Hostal, toda esta gente y tal. Pasa que luego empezaron a pisarse, es decir, ISCA empezó a hacer kick, WK empezó a hacer full, y ya pues se fue todo a hacer puñetas. Y luego pues que cada uno quería su parcela de poder, y teníamos federaciones para dar y vender, y en cuanto a una persona le decían que no, o te tienes que pegar con este, decía no, que este no, que es chungo, pero yo tengo que ser campeón del mundo porque mola, porque queda, cogía, montaba su propia federación y ya está. Y aquí tenemos un poquito, pues esto, la historia de los deportes de contacto, ¿de acuerdo? En cuanto al suelo, pues en un principio teníamos el judo, ¿de acuerdo? Y ahora han aparecido el grappling, que es una especie de judo, quizá es el judo más antiguo, ¿no? Es decir, el judo olímpico lo han cortado mucho las técnicas y tal, y bueno, pues lo han desnaturalizado mucho. El grappling sigue siendo bastante más completo, y luego pues tenemos las MMA, que viene a ser un baturrillo de todo, a donde se puede pegar de pie, se valen las técnicas de boxeo, bueno, de Thai, de suelo, es decir, un deporte bastante más completo, pero lo que empezó siendo un valetudo se ha ido reduciendo mucho y se ha convertido en un vale casi todo, ¿de acuerdo? Entonces yo ahí no entro, es decir, yo creo que les queda mucho por hacer a las MMA para poder ofrecer un producto realmente vendible. Todavía no hay una definición clara de reglas, todavía no sabemos bien lo que vale más o lo que vale menos. Todavía tenemos gente de judo que viene a aprender técnicas, o de grappling que viene a aprender técnicas de pie, gente de pie que viene a aprender técnicas de suelo, con lo cual nos hace falta les hace falta un producto que diga, no, este tío no ha aprendido nada, es decir, este tío ha empezado en las MMA y todo el trabajo que tiene de pie es puro y llanamente de MMA, es decir, no es el boxeo aplicado a las MMA, el kickboxing aplicado a las MMA, y lo mismo con el suelo, no es el judo aplicado a o el Brazilian aplicado a, ¿de acuerdo? Es decir, esto es pura y llanamente las MMA, y eso se necesita tiempo pues para que pueda producir. ¿Qué futuro tienen las artes, los deportes de contacto que provienen de las artes marciales? Pues la verdad, yo creo que ninguno, ¿de acuerdo? Es decir, ahora mismo hay un boom muy grande con las MMA, están funcionando muy bien, pero bueno, lo mismo que funcionó en su momento el Thai, el Kick o el Full. No creo que haya unas posibilidades de quitarle el puesto al boxeo, pues por una sencilla razón. Primero, los deportes de suelo tienen un problema, que es que son poco visuales, ¿de acuerdo? Y eso es un problema no solamente del judo,
del Brazilian, del grappling o de la lucha grecorromana, ¿de acuerdo? Es un problema del suelo en un anfiteatro, según donde estés y según la acción que haya en el suelo, el público no lo aprecia bien, y eso para llenar recintos, que es lo que te va a dar paso a grandes bolsas, lo veo difícil. Y luego, pues lo que son el Thai, el kick, el full, pues la verdad, es decir, un deporte a donde no puedes tener un campeón o un chaval que sea una estrella porque te lo eclipsan fanfarrones y fantasmas que hay de todos los lados, pues no puede llegar a ninguna parte. Es decir, a ser campeón del mundo o ser campeón de Europa tendría que ser algo importante, y por desgracia en los países en el 90% tenemos uno en cada barrio, en cada casa, y eso es una cosa que nos va a lastrar y nos va a hacer mucho daño. En boxeo solamente, que ya es mucho, tienen 4 organismos, ¿de acuerdo? Pero yo creo que el boxeo tiene una cosa que no tienen las artes marciales. Primero, que miran por el futuro de sus chavales, con lo cual consiguen grandes bolsas, ¿de acuerdo? Y cuando a 2 tíos le pagan a uno 30 millones de dólares y al otro 20 millones de dólares, el cinturón es lo de menos. Es que son buenos y es que llegan a estadios. Y eso, hoy por hoy, en full contact, bueno, en full contact, en kickboxing, en los deportes de contacto, no vamos a ser capaces de hacerlo, porque estamos permitiendo, nosotros los entrenadores somos los culpables, ¿de acuerdo?, que se hagan campeonatos del mundo por 1.500 euros, ¿entiendes? Entonces tú imagínate un chaval, la preparación que tiene que llevar para enfrentarse en teoría a un top mundial por 1.500 pavos, y luego que estar 3-4 meses sin poder pelear, recuperando las tibias, recuperándose. Es decir, con esas bolsas podemos ilusionar a los chavales jóvenes que empiezan, los podemos engañar, entre comillas, ilusionarse, pero cuando un chaval tenga 24 o 25 años, que tenga novia, que quiera casa, que quiera piso y que diga, paso de romperme las piernas por 1.500 pavos, colega, si no me interesa, pues nunca podremos tener figuras, porque las figuras necesitan hacerse con muchos combates y mucho tiempo. Y luego otra de las cosas que antiguamente la gente parece que no se acuerda, pero gente como Rogers, Kaman, Host, los franceses, Zenat, Batesti y tal, peleaban en un montón de cosas. Peleaban en boxeo, peleaban en full, peleaban en kick. Entonces tenían un bagaje técnico grandísimo, 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 y peleaban muy a menudo. Es decir, un tío como Kaman o Deckers o Host no le importaba pelear en full en medio de 2 peleas de kick. Además lo agradecía porque, bueno, peleo en full, no me hago daño en las piernas, voy con mis espinilleras, no pierdo el contacto con el ring y ya está. Si salían después de un combate muy duro, que las piernas habían sufrido mucho, pues si tenían que estar 3 meses peleando con 2 espinilleras en full contact, lo hacían. Y hoy no, ¿por qué? Porque en España, por ejemplo, pues a un tío pelear en full parece ser que es de mariquitas y de poco hombres y tal, es decir, las estupideces de siempre. Y aquí hemos conseguido grandes campeones también, polivalentes, que han peleado en todo y han dado grandes noches. Es decir, por ejemplo, el mejor que hemos tenido, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, que ha sido de Guzquiza, ha peleado en kick, ha peleado en Thai, ha peleado en boxeo, ha peleado en Sabat y tal, y no y todo lo que ha aprendido lo ha aprendido sobre el ring, y nadie puede decir que, hostia, que es menos bueno porque ha peleado en full contact, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que son conceptos y modalidades diferentes y las tenemos que aceptar, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, espero que os sirva, y la semana que viene pues hablaremos ya de los deportes de combate occidentales, como pueda ser pues la grecorromana, el boxeo y el boxeo francés, ¿vale? Muchísimas gracias. Empiezan a implantar, y sobre todo a raíz del boom de Bruce Lee. Además es curioso porque Bruce Lee era un practicante de Kung Fu, un arte marcial chino. Cuando decimos Kung Fu realmente estamos hablando mal, es Wushu, la palabra exacta, ¿vale? Pero que se populariza el karate, sobre todo en lo que es Francia, Holanda y tal, y en España se populariza el taekwondo, ¿de acuerdo?, conocido como karate volador. Era la hostia en la época, es decir, los que hacían karate volador ya eran la polla, ¿no? Es decir, ha tenido que pasar bastante tiempo para que la gente se diera cuenta la diferencia entre taekwondo, karate y demás. Y estos son los deportes que se crean, ¿de acuerdo?, a nivel moderno. Luego había una serie de... en Europa la gente le ve posibilidades, lo empiezan a enseñar en el ejército y tal. Entonces llega un momento que Japón pierde la guerra mundial y esos deportes en un principio se querían prohibir.
¿Qué es lo que pasa? Que el judo, por ejemplo, pues ya había mucha gente, muchos europeos que tenían sus cinturones negros, que ya tenían unos conocimientos y consideraron que era un absurdo prohibirlo. Y otras artes marciales las presentaron pues como una gimnasia deportiva y obtuvieron el beneplácito de las fuerzas de ocupación para poder seguirse practicando. A partir de ahí se llega a lo que hoy en día conocemos como artes marciales, que no son más que una faceta deportiva. Llegan a Europa, en Europa se empieza... Bueno, pues vamos a ir con la segunda parte de los vídeos estos explicativos que estoy haciendo, ¿vale? Hoy hablaremos de los deportes, ya no artes marciales, sobre todo de los de corte oriental, ¿vale? Entonces hay dos tipos de deporte, por decirlo de alguna forma. Uno que serían los de percusión, tipo boxeo, full contact, kickboxing, etc. Y los de suelo, tipo grappling, judo, etc, 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 ¿vale? Entonces, los deportes de corte oriental vienen de la época, ¿vale?, a donde Japón se está modernizando y se dan cuenta de que tienen un potencial con lo que son las artes marciales tradicionales para quieren enseñárselas a la plebe, ¿vale? De ahí nace el judo. El judo realmente es un arte marcial embutido de deporte, a donde ya una serie de cosas no se explican y no se cuentan a la gente, ¿vale? Y a partir de ahí se empieza a popularizar, ¿vale? El karate más o menos le pasa lo mismo, pero a posteriori, un poco más tarde, y el primer creador fue Funakoshi, que venía del Shotokan, pero ya entran otros estilos como Gojo Ryu, Shito Ryu y tal, que eran estilos de diferentes sitios de países y tal. En un principio lo usan solamente en Japón, lo que es Japón, y a partir de ahí, sobre todo el judo, se empieza a usar a adoctrinar a la gente, ¿de acuerdo? Muchas cosas que las que tengo que decir no las tenéis que pensar con la mentalidad de hoy en día, ¿vale?, sino con la mentalidad de hace pues 100 años casi largos, ¿vale?, que la modalidad y la forma de pensar de la gente era diferente. El primero en pasar por ese trance es el judo, ¿vale? El judo viene del jiu-jitsu y las artes marciales las practicaban sobre todo las clases pudientes, las clases medias, samuráis, nobleza, etc. Entonces ellos se dan cuenta de ese potencial y la empiezan a codificar y crean un arte marcial, pero más deportivo, a donde muchas técnicas no